Estamos de regreso con más de Revirados. Bueno, habíamos anunciado que teníamos un invitado, Juan Pasamán, él es delegado gremial de CTA. A propósito de estos dos días de paro que hubo ayer y anteayer. Anteayer hubo un alto acatamiento, algunos dicen que fue un 90% porque varios gremios se han sumado a esta movida que tiene que ver con un pedido de reapertura de paritarias entre varios otros puntos. Por eso, bueno, le damos la bienvenida a Juanchito Pasamán y, bueno, le vamos a preguntar acerca de este reclamo y otros más que tienen que ver con estas dos jornadas de protesta. ¿Cómo te va, Juan? Buen día, bien. Sí, en realidad fueron 2 días de paro importantes. El sentido común nos indica, pues, digamos, como las encuestas y los organismos de medición oficiales están cuestionados, pero el sentido común, que es cuando vos te vas al supermercado y querés comprar, indica que hemos perdido una porción importante del poder adquisitivo de nuestro salario. Entonces, la solicitud, la exigencia de reapertura de discusión salarial no es un capricho, sino es una necesidad. O si no, los trabajadores financiamos a los otros sectores de la sociedad. En realidad, la ecuación que se discute permanentemente es cómo se distribuyen los recursos que hay en el país, y en la provincia y en los municipios, ¿no? Así que esto es lo que dio marco para estas jornadas de paro, en donde este 25% que otorga el gobierno provincial y que pues, se reproduce en algunos municipios es marcadamente insuficiente, y si no logramos recomponer, vamos a ser los trabajadores. Cuando nosotros financiamos a otros sectores, significa que vos tenés que decirle a tu hijo: mira, no te puedo comprar esta cosa, no te puedo comprar la ropa que necesitas, no te puedo comprar los útiles que necesitas. Las ecuaciones son muy sencillas en economía. Más teniendo en cuenta de que se espera una inflación de 45% para este año y hay gremios que arreglaron por menos de 30% de aumento para todo 2016. Sí, sí. Por eso, el Estado provincial otorgó un aumento de 25% en 2 cuotas, ¿no? Por lo menos para los trabajadores de la administración pública y los trabajadores de salud. Entonces, es evidente, es inminente la necesidad de discutir una recomposición salarial. Eso por un lado para los trabajadores estables. Ahora, dentro del propio Estado, que realmente es un mal ejemplo, el propio patrón Estado, hay una cantidad innumerable de trabajadores precarizados, ¿no? Si usted toma como ejemplo el Ministerio de Salud Pública, tiene una planta congelada de recursos humanos de 5.000 trabajadores hace 10 años. Ahora, ¿no hay más ingresos de salud pública? Sí hay ingresos de trabajadores precarizados. Hay 3.500 trabajadores precarizados dentro del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Por tomar un ejemplo, pero esto se reproduce en distintos organismos. Contratación de trabajadores precarizados y además de otro proceso que hay, que es un proceso de tercerización, ¿no? Fíjate vos, en realidad Martínez II dijo que había que reducir el Estado para agrandar la nación. Algunos presidentes acataron esta consigna, que además venía de los poderes centrales del mundo, digamos, ¿no? Y entonces Menem, por ejemplo, privatizó un montón de empresas estatales y mandó a través del retiro voluntario a muchos trabajadores a abrir kiosquitos, ¿no? La alegría de la indemnización esta le duró muy poco tiempo y después, bueno, aparece toda una problemática fundamentalmente en los sectores industriales del país. Ahora, durante la última década, escondido, camuflado, se siguió achicando el Estado, ¿no? Se siguió achicando el Estado. Fíjate vos, por tomar un ejemplo, el Ministerio de Salud Pública. Hace 10 años el Ministerio de Salud Pública era el responsable, manejaba el 75% de lo que se destina en salud en la provincia de Misiones. En el último presupuesto maneja solamente el 34%, bajó del 75% al 34%. ¿Por qué? Y bueno, acá porque se ha inventado, para eso se hizo una ley intermedia ahí que se llamaba Ley de Salud, en la cual decían, nos contaban, siempre hay una zanahoria de por medio, ¿viste? Nos contaban de que iban a garantizar la salud de todos los misioneros. Y para eso se crea una fundación. Esta fundación tiene 2 características fundamentales. Uno, que no pasa por los organismos de control. Y la segunda, que la gran mayoría de sus trabajadores son trabajadores precarizados de alguna medida, ¿no? Fíjate vos, en la provincia de Misiones, que tiene una población económicamente activa de 500.000 trabajadores, es decir, que hay 500.000 misioneros trabajando o en condiciones de trabajar,
Las estadísticas oficiales, que son las que nos da, por ejemplo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, dice que de los 500.000, solamente hay 120.000 trabajadores registrados, ¿no? Es decir, que habría 380.000 trabajadores que no trabajan o que están precarizados de alguna forma. Estos son números que... Estar precarizado significa trabajar horas de más, no tener hora social, entre otros... La precarización tiene distintas caras, digamos. Una cara, por ejemplo, es la inestabilidad, ¿no? Un contrato que vos no sabés cuándo termina, ¿no? Y además que si te portás mal, el jefe enojado te corta el contrato. Esa es una, ¿no? Otra precarización, por ejemplo, es cuando un trabajador tiene una parte de su salario negro, ¿no? Que acá en el IPS no aportan, después cuando te jubilás con una jubilación de miseria. Después las condiciones laborales también se pueden precarizar, es decir que la precarización tiene varias facetas. Y además de, si recorremos distintos organismos de la administración pública, vemos que aparecieron, florecieron un montón de figuras de precarización, ¿no? Que son los monotributistas, los becarios, los pasantes, bueno, hay un montón de figuras nuevas que en realidad atentan todas esas contra un principio constitucional, porque cuando se crea el Estado, y para no ser dependiente de los cambios partidarios que hay cada 2 o 4 años, se crea una figura en el país y en el mundo que es la estabilidad laboral, porque si no venía un intendente, rajaba todo lo que estaban y ponía gente nueva. Para que no ocurra esto y para que haya continuidad de las políticas públicas, hay una figura que está establecida en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, que es la estabilidad del empleo público, ¿no? Entonces pasan los gobiernos y hay estabilidad de los trabajadores. Entonces cuando intentan desmantelar el Estado, que en algunos casos avanzaron más o menos, cuando intentan desmantelar el Estado ponen en riesgo esa figura. Antes, en el Hospital Madariaga, digamos, pongamos como ejemplo, había 1.000 trabajadores estables, ¿no? Ese estable significa que no puede aparecer una ley nacional, una ley provincial, un decreto, una resolución, una disposición o el capricho de un jefe que termine con la estabilidad del trabajador, ¿no? Después de un día para otro dijeron, bueno, de los 1.050 que trabajan en la lavandería, bueno, ese sector lo vamos a privatizar, ya no son más 1.000, son 950. Después agarraron la cocina, otros 50, los que hacían limpieza, otros 50, y así van desmantelando el Estado, ¿no? Con un discurso muy progresista, pero van desmantelando el Estado. Y esos que trabajan en la lavandería, en la cocina, en la limpieza, en mantenimiento, ya no tienen estabilidad de empleo público porque pertenecen a una empresa privada a los cuales les rige la ley de contrato de trabajo. Y así van desmantelando el Estado también en época de gobiernos progresistas. Claro. Bueno, ustedes arreglaron 25% en 3 partes y ahora piden una reapertura de paritarias. ¿Cuál es el porcentaje que están solicitando en estos momentos? Sí, en realidad nosotros nos arreglamos, como acá no hay paritarias en la provincia de Misiones, la decisión es unilateral, acá no hay discusión. El gobernador dice 25 y si te gusta bien y si no, porque además tiene algunos gremios amigos que firman acuerdos, bueno, no hay discusión, no hay paritaria, no nos sentamos pares a discutir esto. Y nosotros entendemos que ese porcentaje se tiene que duplicar por lo menos para seguir el proceso de la inflación, ¿no? Y eso, digamos, en eso la economía, un ama de casa, un trabajador sabe, yendo al supermercado, pagando las cosas que hay que pagar, pagando los servicios que hay que pagar, que lo que nos dieron es marcadamente insuficiente, esto precariza la vida familiar de cada uno de los trabajadores, entonces pensamos que el porcentaje ese por lo menos se tiene que duplicar y hoy tendríamos que hablar entre un 40 y 50% como proceso anual. Y decimos que ya estamos terminando el mes de septiembre, en el mes de octubre, es decir que ya perdimos los meses anteriores, no recuperamos más. ¿Usted considera que esta cifra que difundió el INDEC de 32,2% de pobreza en la Argentina tiene que ver un poco con la precarización laboral y lo que viene sucediendo en el nivel del trabajador? Reflejan parte de esto. Estas son cuestiones de sentido común. Vayamos a la casa de una promotora de salud del Ministerio de Salud Pública que trabaja hace 12 años como promotora de salud, ¿no? Digamos, en un gobierno que maneja el Ejecutivo, que maneja el Legislativo, que maneja el Poder Judicial, que maneja los organismos de control, ¿cuál es la dificultad para que estos precarizados dejen de ser precarizados? No hay ninguna dificultad, ¿no? La Cámara tiene mayoría, propone una ley, votan, termina la precarización.
Hay decisión política de precarizar a esos trabajadores. Una promotora con 3.000 pesos, ¿cómo hace para llegar a fin de mes? Vive miserablemente, que es la situación. En la provincia de Misiones hay 1.300 promotores de salud. Viven miserablemente. No pueden acceder a la canasta básica, ni siquiera. Hoy la canasta familiar en el país está en 19.000, en la región está más o menos en 17.000 pesos, ¿no? Digamos, esto representa un porcentaje ínfimo de esa canasta familiar. Y estos son los trabajadores. Y este es el ejemplo que el Estado le da a los sectores privados de trabajadores que también avanzan en un proceso de precarización. Es decir que la ecuación de distribución a nosotros nos parece marcadamente injusta y entonces los paros, las medidas de fuerza que se hacen planteando modificar esa relación para que los trabajadores podamos vivir con dignidad. Acá no se pelea privilegio. Se pelea que la gente pueda vivir, que el sueldo llegue a fin de mes, que la gente pueda cocinar en la casa y vivir en la casa, que no tenga que ir a comodores, sentido común. Es decir, estamos planteando una Argentina y una provincia con sentido común. ¿Cuáles son los planes a seguir por parte de esta unión de gremios, de CTA, ATE, la CONADU histórica? Porque ADUNAM, hubo varios gremios que se unieron en estas 2 jornadas de paro. Sí, seguramente seguiremos reclamando. Ayer tuvimos una jornada muy importante en Iguazú. Por un lado en el tema de formación, porque digamos, los poderes para hacer las cosas que hacen se forman todos los días, los trabajadores también tenemos que formarnos, pero además ayer estuvo presente el secretario general de Relaciones Internacionales de la CTA, Adolfo Aguirre. El día anterior se había anunciado en la capital federal una jornada, porque digamos, este no es un problema de Argentina, no es un problema de Paraguay, no es un problema de países. Hoy la discusión en este mundo globalizado, también desde los trabajadores plantea respuestas globalizadas. Entonces, desde la Central Internacional de Trabajadores se está planteando para el 4 de noviembre una jornada continental por la democracia, porque digamos, hoy lo que tenemos es una democracia de baja calidad, digamos, porque no nos sirve mucho vivir en democracia si la gente vive miserablemente, ¿no? Entonces tenemos que elevar el nivel de la calidad de la democracia. Esto va a ser el 4 de noviembre la jornada continental, pero previamente a eso va a haber una jornada regional en la Triple Frontera, más específicamente en Iguazú, el 21 de octubre, con la presencia de organizaciones sociales de trabajadores de Brasil, de Paraguay y de Argentina, planteándonos esta discusión y cómo seguimos organizándonos para revertir esta ecuación que en este momento y desde hace algún tiempo nos castiga selectivamente a los trabajadores. Es cierto porque, según estuve leyendo, no solamente en Brasil, que vive una crisis hace varios años, sino Paraguay, que ha mejorado su balance económico, incluso ahí en este país ha aumentado el desempleo en los últimos tiempos, según estuve leyendo. Bueno, aquí en la Argentina también se considera de que ha bajado el desempleo. El mismo gobierno ha reconocido que 120.000 puestos de trabajo se han perdido en la Argentina en los últimos tiempos. Bueno, pero fíjate vos que es una cuestión, el futuro nuestro está complicado, por eso tenemos que eficientizar nuestros reclamos. En la Argentina el nivel de sindicalización es del 30%, en los otros países de Latinoamérica es inferior. Es decir que para los poderes del mundo que establecieron que esta zona de América tiene que ser productora de materia prima, ¿no? El empleo de calidad es un estorbo, ¿no? Entonces, para que los otros sectores del mundo vivan bien, acá hay que bajar la calidad del empleo público, bajar el nivel de afiliación para poder avanzar en la explotación de los trabajadores. En realidad es un tema muy interesante y seguramente en alguna otra oportunidad que haya un espacio en este medio, al cual agradecemos mucho, podremos avanzar en la discusión de todos estos temas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Juan Pasamán por acercarse a los estudios de TTV. Bueno, nuestro invitado en el día de hoy, delegado de CTA, vamos a tener seguramente más información muy pronto acerca de la movida gremial de los sindicatos. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más de Revirados.